En Caracol Radio y Radioactiva es hora de hablar de Deporte Universal. Hola, bienvenidos a esto que es Deporte Universal. Soy Juan Camilo Ortiz y iniciamos una noche más juntos, una horita, para despedir la mitad de la semana. Miércoles 26 de marzo, hoy con mucha información de esos deportes que amamos. El deporte universal, cosas en la NBA, cosas en el tenis, cosas en la NFL, el deporte a motor. Y Liam Lawson, o como les gusta llamarlo en México, Slawson, está dejando noticias también importantes para esta semana. Pero bueno, vamos a hablar distendidamente en esta hora de estos temas que nos apasionan. Un show hecho por fanáticos del deporte, para fanáticos del deporte y amigos dentro del trabajo, enemigos por fuera. ¿Cómo estás, Luis Carlos Guerrero? Querido Juanca, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, gracias por estar del otro lado. Oiga, hoy hablando por supuesto en un ratito de lo que fue la NBA, porque el regreso del que se fue pintaba bien, salió mal. Ahorita le hablo de Jimmy Butler y lo que pasó con su equipo, querido, en su regreso a Miami. Y por supuesto, Warriors. Hoy con un tema muy bonito que sé que les va a gustar, porque vamos a hablar de deportistas que han movido fibras no en estos días, sino a lo largo de la historia. Exacto. Y hoy, saltando del descanso primaveral que siempre tiene cada semana, martes y miércoles, supliendo la ausencia de Gabriela Barbosa por algunos compromisos. Ya se quedó sin trabajo. A esta hora, Gabriela, pues Juanito dijo, venga, yo voy, tan lindo. Ese es el compromiso que usted necesita tener cuando quiera asegurar un puesto en una compañía. Ahora esa que es la actitud de practicante. ¿Ah? Ahora que haya puesto. Es difícil, pero por lo menos usted se mostró y mostró la gana. Y puede que no lo contraten ahí mismo, pero la gente se va a acordar de usted como ese practicante la dio toda. Y esa es la gente que necesitamos en esta compañía. Muy bien, Juanito Aparicio, ¿qué ha pasado? Uy, ¿qué más, Juanca? Venga, yo me emocionó y todo con eso. Tan lindo, Juanito. ¿Qué más? Sí, muchachos, bueno, pues hoy salí, aproveché, dije, tengo tiempito libre, puedo venir a hablar de deportes que tanto nos encanta. Y bueno, tuvimos ayer MLB, ya con el último día de estos entrenamientos de primavera. Y ya mañana arrancará la serie como tal, la liga, la MLB. Y ahí más adelantico repasaremos qué jugadores colombianos estuvieron en los partidos de ayer. Y también hoy hablando de estos deportistas que se retiraron, volvieron del retiro. Y tenemos 2 boxeadores, de los cuales les estaré contando más adelante. Eso. Bueno, hablando de eso de la pretemporada, la temporada regular, la postemporada, playoffs, copas, todos los diferentes torneos que hay en una misma liga, me preguntaba mi novia, y es verdad porque no es solo ella, sino mucha gente ha visto esa misma pregunta, que no conoce de estos deportes, porque estamos hablando de resultados de pretemporada, ¿qué es pretemporada? Entonces aquí van a ganar un trofeo, no van a ganar un trofeo, ¿cómo funciona todo el tema de las temporadas? Tienen toda la razón, nosotros no hemos explicado eso. A ver, cuando uno habla de pretemporada, y por ejemplo en las grandes ligas, en el béisbol, cuando se juegan partidos en pretemporada, son partidos de entrenamiento, ya está. Tal cual. No están buscando ningún tipo de trofeo, ni ser los que más partidos ganaron. Medirse el aceite, más bien. Es medirse el aceite y es encontrar la plantilla de jugadores, o sea, prueban durante todos estos partidos que han jugado en primavera, en esa pretemporada, los han probado a todos los que tienen en su plantilla para decidir cuáles van a ser los que van a estar jugando ya en la temporada regular, cuáles serán titulares, cuáles serán suplentes, cuáles serán reservas y enviarán a las ligas menores, porque usualmente estos equipos de las grandes ligas tienen también equipos pequeños, hagan de cuenta en la B del béisbol de los Estados Unidos, y envían a sus jugadores allá para que se sigan desarrollando. Seguramente ahí veremos, ahí es donde más hay colombianos en las ligas menores, y algunos a veces los ascienden para que puedan estar con el equipo principal en las grandes ligas para suplir algún puesto de algún lesionado o lo que sea. Entonces la pretemporada es simplemente entrenamientos para descubrir cuál es el equipo que debes usar en la temporada regular, que esta sí ya es la que empieza a dar puntos, es la que ya cuando ganas un partido o pierdes uno empiezas a ascender a ascender y a descender en la tabla de posiciones, es la que te clasifica a los playoffs o la postemporada que te permite llegar a una gran final para ser el campeón, ¿ok? Entonces hasta ahora en las grandes ligas lo que habíamos hecho era entrenar y pulir nuestra plantilla de jugadores, ir descartando algunos, ascendiendo a otros y saber con cuáles me voy a enfrentar a la temporada regular, ¿ok? De hecho,
en general en los deportes la pretemporada también sirve para probar a juveniles que tal vez no van a tener tanto tiempo en los partidos ya de la temporada oficial, para que demuestren que tienen, para que jueguen, para que además los conozcan y sobre todo para que empiecen a medir a sus compañeros, medir cómo encajan en un esquema independientemente del deporte del que ustedes quieran hablar, ya sea béisbol, fútbol, básquet, lo que quieran. La pretemporada sirve mucho para darle oportunidad a esos juveniles, a esos nuevos jugadores de empezar a demostrar con qué vienen, qué tienen. Exactamente. Entonces, de eso va la pretemporada. Y hoy, ya saltando, esa es una pregunta que quería responderle a mi novia, a todos los que me han preguntado el tema de la pretemporada. Rosca. No, está bien, no, porque me pareció... Sumando puntos. No, porque me pareció una pregunta bastante acorde con lo que somos nosotros y que sí, hablamos de otros deportes, pero sabemos que hay muchos de ustedes que están entrando también a este mundo de la mano nuestra y hay que de vez en cuando enseñar, ¿no? Y recordarles de qué se trata todo esto. Bueno, pero el tema principal hoy es por una noticia que nos da el tenis y es el regreso de Alizé Cornet, que es una tenista francesa que el año pasado había tomado la decisión de retirarse y que anunció que esta semana anunció que regresa otra vez a la competencia profesional de tenis. Alizé Cornet, que fue una ex número 11 del mundo, fue lo más alto que estuvo en el escalafón de la WTA. Pero cuéntenos un poquito quién es ella y por qué volvió. Vea, párale bolas, Juanca. Pues tampoco es que haya pasado mucho tiempo, obviamente sí, pero son 10 meses desde que abandonó sus canchas a los 35 años. Pues la francesa, como usted habla, anunció el lunes que va a estar en el WTA de Rouen. Es que mi francés está un poco mal, pero es Rouen. Es como Rouen. Ajá, exacto. Qué difícil es la R en francés, ¿no? Acuérdese de croissant. O bonjour. Exacto. Bonjour. O bonsoir. Yo tuve que haber puesto más atención en francés, ¿sabes? Solo aprendí a decir je m'appelle Louis Cher. Louis Cher. Louis Cher. ¿Ese es Luis Carlos? Sí, porque en el colegio... ¿qué aprendiste? Je m'appelle Louis Cher. Louis Cher. Y cuando llamaban lista tocaba decir oui, c'est moi. Ok. Sí, soy yo. Ya, eso es todo lo que sé de francés. Muy bien. ¡Qué buen francés! ¡Qué buen francés! ¡Qué buen francés! Pues tras poner fin a su carrera en mayo del 2024, Alizé Cornet, tengo un amigo francés que nos ve y me va... anunció que va a estar en esta competencia, que va a ser del 13 al 20 de abril. Okay. Y por eso, pues digamos que en el deporte cuando un jugador, una jugadora, un atleta dice me voy, está la tristeza, la despedida, todo lo que dejó, todo lo que hizo y ya está. Después está trabajando. Exacto, y ya pasas saliva, pasas la página y se fue. Pero es un momento muy triste para los deportistas, hay homenajes, hay despedidas y no se espera el regreso. Y más o menos cuando 35 años ya pasan por encima. Es decir, a esa edad uno ya de verdad en cualquier deporte empieza a despedirse de la disciplina y pues tenerla de vuelta seguro que es una noticia maravillosa. El último partido que jugó fue en mayo del 2024, una eliminación en primera ronda del Roland Garros. Es que además... Es que claro, salió en su casa y fue como, uy, no, ya, me retiraron. Primera ronda en su casa, me retiro, ya, se acabó. Sí. Pues vuelve. Quedó con cuentas pendientes, eso le pasa a muchos, ¿no? Que toman esa decisión de retirarse y después sienten que se apresuraron a tomar la decisión y dijeron, ay no. Mire lo que dijo. Cuando comencé a entrenar de nuevo hace 2 meses, inmediatamente tuve este objetivo en mente. Estar lista para Rouen. Para Rouen. Ok, bueno, perfecto. Y entonces, pensando en, bueno, ¿cómo le va a ir a Alizé Cornet? Pues pensamos en los otros deportistas que ya se han retirado del profesionalismo, ¿no? de la alta competencia y que luego tomaron la decisión de volver y saber si fueron exitosos o no en ese regreso. Y tenemos hoy 6 ejemplos de 6 deportistas que la rompieron en ese regreso. Vamos a hablar de eso, ese es nuestro tema principal, pero obviamente todas las noticias que ya les dijimos de todos nuestros deportes en esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radio Activa. Bienvenidos. Deporte Universal, el espacio donde mi hijo se sienta a conversar conmigo. Aquí estamos, señores. Esto es Deporte Universal en Caracol Radio y Radio Activa. Gracias por permitirnos acompañarlos en su rutina nocturna, los que se están haciendo a esta hora su skincare antes de ir a dormir, mientras se lavan los dientes. El skincare es muy importante, Luis Carlos. Es muy importante.
Cuando usted empieza a hacerse skincare, esas arrugas que tiene en la frente van a desaparecer. ¿Por qué no trae un día sus productos? Exacto, y hacemos aquí ¿Hacemos en vivo? skincare? Bueno, vamos a hacer skincare acá mientras hablamos de... Oiga, ese contenido de mujeres haciendo skincare o haciendo maquillaje mientras cuentan alguna historia en TikTok y en Instagram es una locura. Por eso, ¿y por qué no llevar a que los hombres entiendan así como vamos yo a hacer pijamada un día, listo. Venimos en pijama y nos vamos a hacer skincare mientras hablamos de deporte universal. Me gusta esa propuesta, aprobada, sellada y firmada. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ojalá cuando tengamos pelea en vivo de UFC. Eso. Sería muy acorde. Me gusta. Bueno, y vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó ayer. Bueno, recordarles que, primero, gracias por dejarnos estar con ustedes en esa rutina nocturna en la que ustedes están. Muchos trabajando, muchos saliendo de la universidad, clases nocturnas, los que están ahí en el transporte público y nos llevan en su carro y vamos acompañándolos con los pasajeros. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos estar ahí. Escriban en nuestro chat del YouTube de Caracol Radio. De una vez suscríbase si no lo ha hecho y escríbanos en el chat del YouTube de Radio Activa y de una vez suscríbase si no lo ha hecho. Ahora sí. ¿Qué pasó ayer? Es lo que hablamos siempre cuando empezamos segundo bloque y hablamos de lo que ocurrió anoche en la NBA. Luis Carlos Guerrero. Oiga, lo hablábamos con Juanito antes de empezar nuestro programa y es que voy a intentar no mencionar tanto el nombre del equipo porque desde entonces le ha ido perfectamente bien. Los Houston Rockets, que ayer ganaron 121-114 contra los Hawks, siguen sumando importantísimo en esa segunda posición en la que andan y están intentando mantener. También tuvimos, por ejemplo, a Orlando Magic, que ganó 111-104 contra los Hornets. Los Pistons, que le pegaron una paseada a los Spurs, 122-96. Pero, oiga, Juanca, yo quisiera preguntarle por sus Golden State Warriors, porque ayer sí que se vieron mal. Uy. Horrible. En el regreso de Jimmy Butler a la que era su casa de Miami, los Heat les ganaron 112-86. Sí. Una paliza, la verdad. Una paliza. Y eso que empezó muy bien el espectáculo, ¿no? El regreso de Jimmy Butler a casa. Hicieron una presentación muy bonita. Después, una bucheadera impresionante. Pero usted que ve más a los Golden State Warriors, yo le quería preguntar qué pasó. Porque se sigue notando ayer el Curry dependence. Sí, Curry no está. Ayer les contamos que estuvo, pero viendo. Está con un golpe en la pelvis. ¿Cómo se golpea uno la pelvis? ¿Será que hizo cosas que no debía hacer? Pero mire que son lesiones esas que se ven mucho en muchos deportes. Sí. Toda esa zona se afecta un montón, ni siquiera por golpes. A veces es por mal calentamiento, a veces es por uno que otro mal movimiento, ya por no haber estirado bien. Y son lesiones que parecen menores, pero son muy incómodas. Ajá. Son muy incómodas y pues para jugar a ese nivel son simplemente obstáculos, no permiten concentrarse durísimo. De acuerdo. Ayer, por andar haciendo quién sabe qué. Ajá. Ayer sin Curry, efectivamente Jimmy Butler venía haciendo la labor de asumir el liderato de los Golden State Warriors cuando Curry no está, lo venía haciendo de buena manera. Ayer creo que sí se le metió en la cabeza el tema de la presión de la hinchada del Heat de Miami, con que fue su casa durante muchos años. Lo abuchearon hasta el cansancio y parece que lograron afectarlo, porque es que los números de Jimmy Butler ayer fueron un desastre. 11 puntos. 11 puntos, un robo, 2 asistencias y 6 rebotes. No, muy mal. Comparando con... Exacto, para un hombre que tiene que asumir ese liderato. Exacto. Y quien además que el mejor del equipo fue Jonathan Kuminga con 15 puntos. Sí, que vino desde el banco. Y pues no hay ni qué decir de los demás. Gary Payton no aportó nada. Solo 4 puntos. Draymond Green sí es que no hizo tampoco nada. 2 punticos. 2 puntos en 23 minutos. Ojo, es que uno dice, bueno, a veces 2 puntos jugaste 3 minutos, ok, pero es que sí, no, ayer jugó mucho tiempo. Ayer el equipo no se encontró en cancha, no estuvo anímicamente, no tuvieron la intensidad, no se conectaron entre ellos. Y no hubo un líder que hiciera el rally, ¿no? Como vamos, exacto, muchachos, el despertar, el cachetadón al equipo. No hubo quien empujara al equipo. Entonces, pues bueno, fue una caída desastrosa, muy fea, de un equipo que se vio totalmente sin ideas, sin ánimo, sin energía, sin fuerza, sin nada. Por ahora siguen los Golden State Warriors sextos en el oeste, pero es que acuérdense que ahí está apretado eso. Los Clippers están encima, los Timberwolves están encima. Los Suns quieren subir. No está fácil, pero bueno, ayer sí fue muy feo ese partido. Muy feo.
Bueno, en otros resultados, los Knicks, que tanto hemos mencionado y que yo le decía que me alegra mucho ver al equipo de Nueva York, porque le tengo mucho cariño por ahí trepándose, le ganaron a los Dallas Mavericks 128-113. Los Blazers cayeron contra los Cavaliers, que siguen sumando 122-111. Y como les decíamos, pues obviamente los Heat que ganaron 112-86 a los Warriors. Nunca me imaginé ese marcador, y menos en el regreso de Jimmy a su casa, pues a la que fue su casa. De acuerdo. No lo vi venir. De acuerdo. Quiero centrarme ya antes de avanzar en el juego de Dallas y los Knicks de Nueva York, porque nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que decía Nico Harrison? Win now trade, ¿no? Un intercambio para ganar ya. Nico, no están ganando, Nico. No están ganando. Ayer estuvo en cancha para los Mavericks de Dallas nuevamente Klay Thompson siendo el líder. Anthony Davis no jugó. Anthony Davis volvió esta semana a jugar, pero no está listo. Él se nota que todavía está afectado. Entonces lo van a traer de a poquitos. Va a estar en algunos partidos. Sin Anthony Davis perdieron entonces. Y Klay Thompson solito no está pudiendo levantar la cara del equipo. 6 Ayer puntitos. Solo 6 No. puntos Klay Thompson. El llamado a ser No. el líder de este equipo cuando no esté Anthony Davis. Si no fuera por Marshall, les pegan una borrada, porque sí fue Marshall el que logró los 38 puntos que de hecho mantuvieron la competencia del partido. Y enfrente, en cambio, los Knicks, sí, usted escoja a Unobi, que hizo 35, también está Towns, que hizo 26, Bridges, que me encanta, que hizo 21 puntos, una diferencia abismal en ese partido, y de verdad que lo de los Mavericks, complicado. ¿Y será que Anthony Davis sí puede cambiarle esa cara a Mavericks ahorita que regrese? Por lo menos defensivamente puede mejorar un poco, pero pues yo no creo que vaya a pasar mucho. Yo sí creo que fue un error craso, durísimo y estrepitoso la salida de Luka Doncic. Creo que fue el peor error que pudo cometer Nico Harrison, sobre todo, además, diciendo lo que dijo, es a win now trade, o sea, es para ganar ya. Estamos pensando en el ahora, no en el futuro. Claro, es que... Y en el ahora, pues están perdiendo. ¿Y qué piensas del futuro si tu ahora está como está? No. Vea, algunas estadísticas de ese juego de los Mavericks: 43 de 80 tiros de campo, tuvieron 6 de 19 triples, terrible. 6 de 19 triples, eso es terrible. Ay, Nico. Tuvieron 33 rebotes, apenas ganaron 5 pues esos rebotes ofensivos. En rebotes defensivos tuvieron 28, 19 asistencias, 3 bloqueos, 9 robos, los mismos que los Knicks. Perdieron 16 balones y 16 faltas personales. ¿Por qué le creen a Nico Harrison? El hombre Yo no que sé. perdió a Stephen Curry para Nike. Yo no o sea, sé. el hombre que ha cometido ya ese error. O sea, bueno, yo no sé. Bueno, vamos a ver qué pasa con los Mavericks de Dallas. También tuvimos grandes ligas en pretemporada, entrenamientos donde están alistando esas plantillas para lo que será la temporada regular. ¿Qué pasó ayer, Juanito? Bueno, Juanca, ayer ya fue el último día de estos entrenamientos de pretemporada. Ya mañana arranca como tal la MLB, las grandes ligas. Y ayer, Guardianes de Cleveland del colombiano Dayan Frías ganó 3-2 contra Cascabeles de Arizona. No jugó Dayan Frías, pero pues toca esperar a ver. Igual hay muchos equipos que aún no han definido su roster, entonces toca esperar a ver qué colombianos se van a quedar. Y también los Angelinos de Los Ángeles, ahí sí estuvo el colombiano Gustavo Campero. Perdió 4-1 contra los actuales campeones, Los Ángeles Dodgers. Y Campero estuvo 2 veces al bat, no logró ningún hit y lo poncharon una vez. Ya pues toca esperar mañana en los partidos a ver qué colombianos se quedaron. Seguramente pues Gustavo Alfaro con Cerveceros de Milwaukee va a estar. Seguramente. Entonces toca ver de resto. Donovan Solano, muy seguro que esté con Marineros de Seattle. Así es. Gio Urshela con los Atléticos de Oakland. Y ver está complicado. De pronto una Este año, sorpresita por ahí, alguno sí, no sé que le haya gustado a sus no equipos. sé al final Nabil Chrismat si haya logrado quedarse con los Phillies de Filadelfia. Es difícil, es que ese bullpen tiene buenos jugadores. No sé si vaya a lograrlo. Y además que en los Phillies hay 3 colombianos, si no estoy mal. Sí, señor. Está Nabil Chrismat y otros 2 que ahorita no recuerdo los nombres, pero sí. Yo creo que para esta temporada va a estar difícil ver muchos colombianos en las grandes ligas. Está complicado. Serán máximo 5 si nos va bien. Ojalá. Hay que ver qué va a pasar con José Quintana, que no ha encontrado equipo tampoco todavía. Bueno, vamos a ver cómo están las grandes ligas, pero bueno, hoy vamos a estar pendientes no solamente obviamente de los colombianos, sino de todos los latinos, que ahí sí hay muchos, los dominicanos que son cada vez más fuertes, obviamente los venezolanos que también son muy fuertes, así que bueno, vamos a ver qué pasa con las grandes ligas esta temporada. Entramos en nuestro tema del día: los regresos exitosos. The Comeback. Ese momento
que vive un deportista de tomar la decisión de irse, de decir hasta aquí va, cuelgo los guantes, cuelgo los guayos, cuelgo los shorts y me voy a retirar y a dedicarme a hacer otras cosas. Para muchos es muy difícil dejar tomar esa decisión. Lo hemos visto por ejemplo en el tenis con Rafa Nadal, Roger Federer, ahora Novak Djokovic, que les cuesta trabajo decir me voy y esperan hasta que el cuerpo lo retire. Y ya cuando el cuerpo lo retira, bueno, se van y luego tienen secuelas feas en su vida ya de vejez, rodillas destrozadas, o sea, no pueden caminar bien. Fabiola Zuluaga, con ella hablé el año pasado para un especial que hicimos aquí en Caracol Radio sobre ese tema del retiro de Rafa Nadal y cómo lo vivió ella, tanto el de Nadal como el de ella. Y Fabiola Zuluaga, que es tal vez la tenista más exitosa en la historia de nuestro país, de Colombia, decía que es muy difícil y que hoy se arrepiente de no haberse retirado antes. Porque hoy dice, tengo el 20% de la movilidad de mis rodillas hoy día. Uy, no. Y le cuesta trabajo. Entonces, y eso es porque son esos que deciden retirarse cuando el cuerpo les diga, ¿no? Y hay otros que deciden antes. Y que se van en su momento más alto incluso. Exacto. Entonces, por ejemplo, si lo lleva al fútbol, un tipo como Toni Kroos. Toni Kroos Salió en el mejor momento de su carrera y dijo, es que me voy por lo alto. Exacto. Ya está, el mismo, y ahorita le hablaré más cerquita, pero Michael Jordan, nadie lo vio venir y de un momento dijo, no, me voy. Claro, lo que pasa es que tuvo un tema traumático con su papá y demás. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ha pasado con muchos, uno que no tenemos en la lista hoy, pero que fue importante también, y también fue parecido al de nuestra querida Alicia, y fue el de Tom Brady. Tom Brady se retiró de los Patriotas de Nueva Inglaterra y a los meses fue y le dijo a la esposa, listo, porque Giselle Bündchen estaba como, hermano, ya tenés 40 y pico, hermano. Sí, has ganado. Yo he criado estos chinos sola, papito, venga, ya a estar en la casa conmigo, vamos a viajar. Al mercado. A hacer mercadito, ya que no me toque más sola. Y entonces el man ante la presión dijo, ok, listo, sí. Y como estaban las cosas, como se rompieron las relaciones, porque ya lo confirmó Tom Brady esta semana, dijo que efectivamente con Bill Belichick sí hubo una ruptura, que después de más de 20 años juntos llegó un punto donde ya no se entendían y ya no había química entre ellos dos y se estaba poniendo tedioso ir a trabajar. Y ahí fue cuando dijo, me voy. Y estuvo retirado, creo que fueron como 8 meses. Sí, la pretemporada, Sí, la temporada baja estuvo La temporada retirado. baja, que son como, Sí. no mentiras, menos, 6 Son meses. 6 meses, 6 por ahí. meses. Y llegó a la casa y vio a Giselle y estuvo con ella todos los días y dijo, no, yo necesito ir a jugar, no puedo retirarme todavía, siento que todavía puedo dar más, siento que puedo quedar campeón una vez más. Muchos se vuelven adictos a la rutina también y yo creo que el problema de Tom Brady fue ese, él era adicto a la rutina de lo que significa ser un jugador top de la NFL. El tema de los entrenamientos, de la alimentación, de ya tu rutina diaria, me levanto a esta hora, entreno a esta hora, duermo a esta hora, como a esta hora, entreno otra vez, llamada con mis compañeros y el mismo bond también con la relación con sus compañeros también es algo que se extraña y que muchos dicen que, hay muchos que incluso dicen que no extrañan tanto lo que pasa en las canchas, sino lo que pasa en el camerino. Claro, pues con sus amigos, con los panas. Exacto, hay muchos que extrañan más. Por ejemplo, trayéndolo al fútbol, pregúntale a cualquier futbolista, de los que vienen aquí a Caracol, a Fabián Vargas, a los que vienen aquí a Caracol Radio, a Andrés Pérez, todos ellos. ¿Qué es lo que más extrañan? Esos, por ejemplo, que trabajan aquí en Caracol Radio, le van a decir que el olor a linimento. Se lo juro por Increíble. Dios, porque ellos lo van a decir. Y el olor, que es el olor a las cremas, esas menjurjes que se echan en el camerino para los dolores y para los masajes que les hacen las piernas, que ese olor es lo que más extrañan. Quiere decir que lo que más extrañan es el camerino. Y es lo que pasa ahí, la amistad y Sí, claro, la recocha con los amigos. Exacto, sí. es lo que más extrañan. El antes y el post. Exacto, entonces eso le pasó a Tom Brady y decide sacrificar a su esposa, terminar y divorciarse para volver a jugar. Regresa y queda campeón con los Buccaneers de Tampa Bay. Y además, aprovechando también que regresaba, también le dijo a Rob Gronkowski, al ala cerrada que tuvo tantos años en Patriots, que también regresara del retiro y fueron campeones del Super Bowl esa temporada. Juntos, después de haber logrado todo y o sea, es tan difícil retirarse que este man prefirió Divorciarse. sacrificar su matrimonio con una de las mujeres más guapas del planeta Tierra, que es Giselle Bündchen. Prefirió seguir jugando y le dijo, no, mamita,
No, la tuve 2 fines de semana en la casa todo el día, yo no me aguanto más esta vaina, yo quiero jugar con mis amiguis. Entonces, así de jodido es retirarse cuando usted es un atleta de altísimo rendimiento y ha sido exitoso. Como por ejemplo George Foreman, el boxeador que en paz descanse falleció la semana pasada, Juanito. Sí, así es. Bueno, George Foreman es considerado uno de los mejores boxeadores de peso pesado en la historia. Él él arrancó su carrera, tenía mucha potencia y finalizaba casi todos los combates. Cuando fue campeón, él fue medallista olímpico en el 68 y después cuando fue campeón en boxeo, ya en las confederaciones de boxeo, él tenía récord de 37 victorias, de las cuales 34 fueron por nocaut. Entonces, pues ahí vemos la potencia que tenía él hasta que un día se enfrentó al gran Muhammad Ali y en esa pelea fue en la República Democrática del Congo, en África. Se conoce como Guerra en la Jaula en el 74. En la jungla. En la jungla, perdón. En la jaula, yo pensando En en la UFC. jaula, mano, esto es boxeo. En la jungla. Y que él perdió esta pelea contra Muhammad Ali. Ali lo noqueó en el 8º round. Y después de esto él sufrió una gran depresión por esta derrota y se retira. Uno dirá, ¿por qué depresión si te ganó Muhammad Ali? Lo que pasa es que Ali en este punto ya estaba en el declive de su carrera, ya estaba finalizando. Y Foreman era el favorito a ganar esa pelea. Exacto, este era el joven sensación que había vencido a Joe Frazier, que era otro gigante de esa época. Y todos decían, George Foreman va a ser el nuevo gran campeón. Y bueno, ¿qué pasa? Ali, con una gran inteligencia y utilizando una estrategia que no se veía, que era sacándose los golpes como rebotando con las cuerdas, logró alcanzar a Foreman y en el 8º round lo noqueó. Entonces, después de esto, él toma la decisión de retirarse debido a esa depresión y en 1987, cuando él tenía 38 años, decide volver a boxear. 10 años después. No, Sí. eso es mucho tiempo. Y en el boxeo. Por eso le hablaba ahorita del regreso de nuestra amiga Alice, 10 meses después. Es que una cosa son 10 meses a 10 años. Y lo más Demasiado sorprendente es que él después de 10 años que regresa al boxeo, aún pues más adelante en el 94, cuando ya tenía 45 años, vuelve a ser campeón de peso pesado. Entonces, pues ahí vemos lo que fue Foreman. También tuvo gran éxito con sus asadores. Sí, con los las asadores. parrillas Foreman. ¿Verdad? Montó un negocio multimillonario. Sí. Las parrillas Foreman son de las parrillas más vendidas en los Estados Unidos. Usted sabe que allá les encanta hacer los barbecues. ¿Qué podríamos montar nosotros en Deporte Universal? ¿Audífonos? Sal. Sí. Una marca de sal. Una marca de sal. Sal Deporte Universal. Eso sería lindo, ¿eh? Sí. Anótalo. Sí. Sal Deporte Universal. Universal. Deporte Universal. Ah. Muy bien, ahí está. Ahí tiene su idea del $1.000.000. Ya, bueno, ahora nos toca ir a la catedral de Zipaquirá con un pico y una pala y vamos a empezar a tumbar esa Todos en uniforme de básquet. a tumbar esa catedral para poder montar nuestro negocio. Bueno, eso fue George Foreman, uno de los gigantes. Ya después él en el 97 se retira definitivamente y acaba su carrera con récord de 76 victorias, 5 derrotas y solo una derrota fue por nocaut, que fue la de Ali. Que fue la de Muhammad Ali. Así es. Y volver y repetir, ¿no? Después de 10 años y ya a los 45 quedar otra vez campeón de los pesos pesados, eso no... Y en un deporte tan agresivo como es el Exacto, boxeo. solo lo hizo él. Y eso no creo que se vaya a repetir nunca más. También otro de esos gigantes que se retiró y regresó para dominar nuevamente fue el gran MJ. No, Michael Jordan. Hay que ponerse de pie. Sí, Michael Jordan. Sí, es que de verdad, a mí cada vez que me preguntan por su favorito de todos los tiempos, la emoción, lo que significaba Michael Jordan, además lo que fue verlo jugando al lado de Bugs Bunny, a quienes crecimos en esa época, fue de verdad, es que a un tipo que le construyen su propia cancha de básquet dentro de los estudios de Warner para que pudiera grabar Space Jam. Un tipo que de verdad combatía no solamente dentro de la cancha contra sus rivales, sino contra cualquier tipo de posibilidad. Un tipo que en segundos lograba lo que parecía imposible y que pues en el 91 empieza con ese legado, que es cuando consigue su primer campeonato de la NBA y digamos que a los 3 años después ya tenía el tricampeonato de la liga, es decir, uno decía, este tipo se va a quedar acá en la NBA y va a hacer lo que quiera. Lo que verdaderamente sorprendió es que en esos 3 años después de haber conseguido el tricampeonato, dijo, me voy. Y lo decía Juanca, no fue porque pues quisiera irse y demás, sino porque le dio muy duro, quedó muy golpeado con lo que fue la muerte de su papá. Y fue, digamos que, no me gusta la palabra motivación, porque no sé si uno de la muerte pueda encontrar motivación, pero tal vez sí ilumina un camino que quería su padre también, y fue el del béisbol. Exacto, el papá quería que al papá le encantaba el béisbol y le habría gustado que Michael fuera beisbolista y no basquetbolista. Entonces él, cuando matan al papá, él
en honor a su padre, dice, voy a intentarlo en el béisbol. En los White Sox. Estuvo con los Chicago. De Chicago. Ajá, con los Chicago White Sox, las medias blancas de Chicago. Fue un desastre. Un desastre. O sea, jugó en ligas menores, nunca pudo jugar Un en año las ligas. estuvo en esas ligas menores. Pero lo lindo de todo el cuento es que para el 95 regresó a la NBA y en ese regreso, cuarto anillo. Sí. Impresionante. Después de lo que imagínense ustedes le significó la muerte de su padre, de la forma en que además se lo llevan, pasar por el béisbol hipercriticado, porque es que fue un desastre. Sí, no hizo nada. Fue un desastre lo que hizo en el béisbol, pues regresa. Y en ese regreso, aunque había, digamos, la memoria de decir este tipo la rompió, había muchas dudas de cuál es el Michael Jordan que regresa, cómo estamos de su cabeza, de esa salud mental, cómo va a regresar a la cancha. Y no solamente logró su cuarto anillo, sino que además repitió su tricampeonato. Otra vez tripit, sí. En la NBA. No, magnífico lo de Michael Jordan. Una cosa de locos. Una cosa impresionante. Uno de los atletas que, si no se han visto The Last Dance, de verdad están tarde. Sí, es que están tarde si no han visto la historia que cuentan los mismos protagonistas de esos Chicago Bulls que dejaron para siempre la historia tatuada del baloncesto y pues cómo no, teniendo un tipo como MJ, Mr. Space Jam, Michael Jordan, increíble. Gracias por regresar. Menos mal regresó. Sí, total. Se habría perdido una historia muy bonita. Bueno, tal cual. Eso por el lado del baloncesto. En el automovilismo, en la Fórmula 1, también hubo un gran regreso. Y este comeback también fue de esos sorprendentes y es de uno de los mejores pilotos de la historia, el gran Niki Lauda. El austriaco que también a los que les gusta ver productos audiovisuales de historias deportivas, recuerden está la película Rush, que protagoniza, que es la historia de Niki Lauda y de su eterno rival y al final amigo, James Hunt. Que ahí estos papeles los hacen Chris Hemsworth, que es Thor en las películas de Marvel. Dios del rayo, señor. Y el alemán, que siempre se me olvida, que hace de Barón Simo en las películas de Marvel. El mismo de Bastardo sin Gloria. No, ni idea. No me acuerdo. Alemán, Daniel Brühl. Gracias. No, me habría podido quedar acá. Daniel Brühl. Ellos dos protagonizan esta película. Estaba pensando en Simon, ¿no? Y cuentan esa historia de Niki Lauda. Niki Lauda fue un piloto 3 veces campeón del mundo. Niki Lauda fue muy importante en los 70s. Era un piloto que se conocía por ser un piloto ingeniero. O sea, el tipo se montaba en el carro y exactamente sabía que necesitaba el carro y él terminaba casi que dirigiendo el diseño de la construcción del carro. O sea, no es como ahora que simplemente Adrián Newey les diseña el carro y les dice maneje. Venga, maneje. No, él se sentaba y decía, esto es una porquería. Niki Lauda se montaba el carro, daba una vuelta y se bajaba y le decía a Adrián Newey, hermano, tú tienes ni idea de esto. Lo que tiene que hacer es, vea, yo estoy sintiendo que el carro cuando entra a las curvas no está metiendo la trompa cuando necesito, entra muy lento. Entonces vamos a hacerle unos alerones y ayudaba en las construcciones de los carros, era un genio. En 1979 él decidió alejarse de los circuitos del automovilismo mundial. Esto ocurrió luego de 3 años de haber sufrido un accidente que ha sido uno de los más graves de la Fórmula 1, donde tuvo quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo, Sí. Y la cara le quedó destrozada, le tuvieron que poner piel de la nalga en la cara, de verdad, él cuando salía parecía un monstruo. Fue tan berraco, así como Luis Carlos, que Gracias. Estaba mudo y decidió venir siguiendo mudo todavía. Él, a la semana del accidente, volvió a la pista, todavía con vendaje en la cabeza de gasas y ungüentos y todo para aliviar el dolor. Se bajaba, se quitaba el casco y todas las vendas estaban llenas de sangre. Porque por el calor y la fricción, pues sangraba y el sudor sangraba. Y así quedó campeón nuevamente. Y él dijo, voy a intentar seguir ganando. Luego la relación con Ferrari, donde estuvo un muy buen tiempo, se rompió y se dañó y dijo, ay, ya me voy. Ay, ya no, está muy cansado estos italianos son muy intensos. Me voy para la casa, ya he sido 2 veces campeón del mundo, ya no sigo jodiendo. Eso fue en el 79. Luego en el 82, 3 años después, él extrañaba la velocidad y extrañaba la carpa de la Fórmula 1, el hablar con otros pilotos, el sentirse que era el mejor y que los podía superar a todos y que era un genio. Y lo llamó la otra escudería que después de Ferrari es una de las más tradicionales de la Fórmula 1, que es McLaren. Y McLaren le dijo, venga, manéjenos acá.
vea, tenemos un nuevo carro que estoy seguro que le va a gustar. Se montó en ese carro en el 82 y dijo, oh, wow, esto es una locura, qué carrazos se diseñaron. Perdiendo. Qué carrazos se diseñaron ustedes, y volvió entonces a McLaren para ser campeón nuevamente. Y logró su tercer título con McLaren. Nunca le volvió a contestar a los de Ferrari, le hablaban y no, se hacía el sordo, no los conozco. Y ganó con McLaren y logró su tercer título luego de haber superado todo tipo de vicisitudes, problemas y obstáculos. Grande Niki Lauda, uno de los más grandes de la historia. Bueno, ya venimos con los 3 que nos quedan, con más noticias de lo que ocurre en la Fórmula 1, porque están que me preguntan, pero Liam Lawson sí se va o no, pero se va, y Yuki, bueno, ya vamos a hablar de eso en esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. ¿Qué tienen en común un rockero y un fanático de la información? El Deporte Universal. Continuamos en Deporte Universal, miércoles 26 de marzo. Ya mañana tenemos el inicio de la temporada regular. El Opening Day es mañana, ¿cierto, Juan? De Sí, las grandes ligas. Ya mañana arranca, sí, ya mañana como tal ya la liga. Lo que ya nos interesa a todos saber quién es el nuevo campeón, y Los Ángeles Dodgers, por lo que vimos en Tokio, se ven muy fuertes. De acuerdo. Entonces hay que esperar a ver. Vamos a ver, mañana va a tocar hacer especial de inicio de grandes ligas. Vamos a ver si Eugenio aparece, lo llamo mañana. Eugenio crack. Que es uno de los grandes del béisbol de nuestro país y del periodista deportivo más importantes de Colombia, y obviamente muy amado en la costa atlántica colombiana. Bueno, antes de continuar con nosotros 3 grandes deportistas que se retiraron y volvieron para romperla, vamos a hablar primero de algunas noticias porque son importantes a esta hora en Deporte Universal. Una de ellas, otro jugador con problemas complicados en la coagulación. Qué vaina. En la NBA, y es uno de los grandes, así como Víctor Wembanyama, es uno de los de peso. Eso le iba a decir, porque ya hablamos de Wemby en su momento, de la difícil lesión, digámoslo, o enfermedad, como lo quieran ver, que lo alejó completamente de la temporada. Habla usted de peso pesado, Damian Lillard. Ahora es el que está enfrentándose a esta lesión, y justo antes de finalizar esta fase regular. En el momento puede ser el más difícil de la temporada. Pues estuvo hablando John Horst, que es el manager general de los Bucks, que dijo: la salud de Damian es la prioridad número 1. Es una pena que haya surgido algo así, que está fuera del control del jugador. Además, junto con los Bucks se ha tratado de proteger la salud y la seguridad, y dice el Damian Lillard: aunque me encanta el baloncesto, necesito estar ahí para mis hijos y mi familia. Agradezco que hayan actuado con rapidez, han sido comprensivos y proactivos durante todo este proceso, esperar superarlo y poder continuar con la carrera. Ya habíamos hablado del caso de Wembanyama, y es por qué este tipo de lesión es tan complicada, porque el tratamiento que tiene que empezar para soltar estos coágulos, recuerden que cuando se habla de estas trombosis venosas, son coágulos que están dentro de las venas. ¿Cuál es el problema? Le repetimos, es que esos coágulos viajen por las venas y puedan llegar al corazón o incluso al cerebro. El problema, aparte de la lesión, es que el tratamiento con el que, pues, al que se tienen que enfrentar y la cantidad de medicamentos que deben usar son muchos de los que obviamente están prohibidos para utilizarse a la hora de practicar el deporte. De acuerdo. Y además porque al final también es un deporte de contacto, y muchos de esos medicamentos lo que intentan es diluir la sangre, volverla mucho más líquida para poder destruir los coágulos, ¿no? Y eso hace que sea peligrosísimo un deporte de contacto, porque puede generar hematomas, que luego eso no va a terminar de sangrar. O sea, es súper difícil, es muy riesgoso, y lo mejor que incluso de golpearse en la casa con una pata o una mesa. O sea, les toca estar quieticos en la casa, en el sofá, acostados, jugando videojuegos y relajándose. O sea, no puede hacer nada extremo. El de Wemby es en el hombro, ¿no? El de Damian Lillard es en el gemelo de la pierna izquierda. Imagínense, para correr. No, es peligroso. Es peligrosísimo. Es muy peligroso. Entonces, bueno, triste porque Damian Lillard estaba haciendo una buena temporada. Cuando Giannis estuvo lesionado, asumió el rol de liderato de los Bucks y los mantuvo en la pelea. Y ahorita Milwaukee, que se está metiendo también en playoffs, que logró mejorar bastante, fue también gracias a la dupla entre Giannis y Damian Lillard. De acuerdo, entonces bueno. 34 años tiene Damian Lillard. Complicado para Damian, ojalá pueda volver. Porque también uno ya ve la edad y uno dice... Exacto. Usted ve a Wemby, es un tipo joven que seguramente en recuperaciones y demás el cuerpo le dará el tiempo necesario para evolucionar, pero el tema de Lillard
Y por eso él mismo lo dice, tengo que estar concentrado en mi familia, en Sí, mí, sí, sí, es decir, ya No me puedo exponer a que sea más grave. cuelgue los guayitos y después mis hijos solos. Sí, es verdad. Exacto. Es verdad. Bueno, Pronta mejoría, ojalá. ojalá se recupere y bueno, lo veamos la próxima temporada, porque esto ya es el resto de temporada. Ya esa lesión, Sí, cuando sí. aparece eso, se van todo el año. O sea, lo anuncian como baja indefinida. No, eso ya está. Ya volverá para el 2025-2026 si logra salir de ahí. Bueno, y hay noticias muy importantes para nuestros queridos fanáticos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que es uno de los equipos más seguidos en toda Latinoamérica, incluido Colombia, y que ahora en Colombia aún es más importante por nuestro Cristian González, que es uno de los cornerback, de los esquineros defensivos de la NFL, que hace parte de la plantilla de los Patriotas, que incluso fue titular en la mayoría de los partidos la temporada pasada, Cristian González, y que va a tener un compañero de lujo ahora en la zona de receptores para que Drake May, en su segundo año como mariscal de campo, tenga una arma poderosa, Juanito. ¿Quién es el nuevo receptor abierto de los Patriotas? Bueno, Juanca, el nuevo receptor abierto es nada más y nada menos que Stephon Diggs. Wow. Él llega con un contrato de 3 años y $69 millones. Bueno, como para tener una idea de por qué es tan importante Stephon Diggs, cuando estuvo en Vikings fue uno de los mejores receptores de la liga. Sí, señor. Salió de Vikings y llegó a Buffalo Bills, donde armó una dupla increíble con Josh Allen. Después, cuando salió de los Bills, tuvo ahí como un problemita porque él no pensaba tanto en el equipo, sino más bien como en el bien personal. Sí, y tuvo como un roce con Josh Allen. Josh Allen le dijo que en ese equipo no necesitan gente que vele por él mismo, sino por el equipo. Entonces ahí salió y llegó a los Houston Texans, que fue donde estuvo la temporada pasada. En los Texans sufrió una lesión, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla. Uf. Estuvo por fuera casi toda la temporada y ahora llega a los New England Patriots. Entonces Stephon Diggs es uno de los mejores receptores de la liga hasta antes de su lesión con Texans. Y toca ver qué tal le va ahorita en New England Patriots, porque además Buffalo Bills y Patriots son de la misma conferencia. Entonces vamos a tener ese encuentro nuevamente entre Josh Allen y Stephon Diggs, ya no en el mismo equipo, sino en el rival de conferencia, que son los partidos más importantes dentro de la NFL en temporada regular. De acuerdo, va a estar súper interesante ver a Stephon Diggs. Con la llegada de Stephon, ya creo que es el WR1, es el primero, Sí, es el que va a ser el receptor número 1 y es la principal arma que va a tener Drake May, el mariscal de campo, dentro de los Patriotas. Vamos a ver cómo responde Stephon Diggs a eso, ¿no? Y Drake May también, porque pues es un quarterback que es su segundo año. A mí la verdad no me pareció, o sea, me parece que cambió un poquito la cara de Patriots, pero es que igual es muy difícil porque vienes con el peso en los hombros de que tienes que ser lo que, pues bueno, por lo menos acercarte a lo que hizo Tom Brady con Patriotas. Entonces sí es un poquito complicado. Cualquier quarterback que llegue a Patriots va a tener esa presión de intentar por lo menos acercarse a lo que hizo Brady. Entonces toca ver cómo le va a Drake May con esta nueva arma, porque es un arma importantísima para Patriotas. Entonces nada, vamos a ver qué tal le va esta temporada tanto a Stephon Diggs como a Drake May con su nuevo compañero. Claro, bueno. Vamos a ver cómo les va. Va a ser interesante verlo y ver qué ocurre con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que están tratando de reconstruirse y ahí van poco a poco haciéndolo. Bueno, y en la Fórmula 1, Liam Lawson, sí. Ese es el tema del día en la Fórmula 1, en el deporte a motor. Es tendencia en todo lado y en todo lado están diciendo que efectivamente ya se hizo el cambio, que efectivamente Yuki Tsunoda será el nuevo piloto compañero de Max Verstappen en Red Bull y que será a partir del próximo Gran Premio de Japón, que es de este fin de semana en 8. Así es. 6 de abril, ¿no? Sí. Pero todo es un rumor todavía, por ahora. O sea, Ninguna escudería ha confirmado nada. Nadie ha confirmado nada, ni los Racing Bulls, ni Red Bull ha dicho efectivamente vamos a hacer el cambio. Pero sí siento que está tan fuerte el rumor ya de medios muy reconocidos como Motorsport, que fue el primero en anunciarlo, que pareciera que efectivamente se va a dar el cambio. Que yo no entiendo, a ver, a mí me está costando mucho trabajo entender este movimiento que va a hacer Red Bull con Liam Lawson, más allá de que Lawson está haciendo un desastre. Primero, lo que está mostrando el desempeño de Lawson es que efectivamente el problema no era tanto de Checo Pérez, sino del carro. Y lo que han explicado hasta el cansancio en las últimas 2 semanas los grandes expertos de la Fórmula 1 en el mundo es que a Max Verstappen le gusta y es el mejor en el mundo manejando el carro como viene desde la simulación del túnel de viento. El túnel de viento, Luis Carlos, para que aprenda esto, a ver. El túnel de viento, cuando están diseñando el carro y tienen el túnel de viento y hacen todas las simulaciones de carrera en curvas rápidas, en curvas lentas, en rectas, te hace el diseño del carro y te dice, vea, este carro hay que manejarlo así para sacarle el 100% y para que sea muy rápido.
Lo que pasa es que la simulación del túnel de viento no cuenta con la parte humana, o sea, con el piloto. Simplemente dice, si esto lo manejara una inteligencia artificial y un robot, lo manejarían así, y así le sacan el 100% y sería una locura de carro. Y Max Verstappen es la inteligencia artificial y el robot de Red Bull. Exacto, entonces cuando un piloto de cualquier equipo llega a conducir el carro, entonces hay unos que le sacan el 50%, otros que llegan al 60%, otros que llegan al 70%, pero nunca hay pilotos que logran sacarle el 100% porque está la parte humana, de las sensaciones, a mí me gusta más que el carro derrape un poquito, a mí me gusta que el carro se tenga más en las curvas, que tenga más, o sea, eso ya es muy... muy subjetivo de cada piloto, ¿no? Pues descubrió Red Bull que Max Verstappen es el piloto que más cercano llega a ese límite del túnel de viento. Sí. Él lleva el carro hasta allá y puede sacarle el 90, el 95% de lo que da. Para eso tiene que usar un carro que es lo que dicen todos ellos, que es demasiado sharp en la punta, es una flecha. O sea, es un carro que cuando él hace el movimiento así del timón, ese carro, y ya entra a la curva. Entonces, para eso tiene que tener la cola muy suelta. O sea, la cola es muy inestable y puede generarle movimientos raros cuando acelera, cuando toca el timón. Entonces, el único que logra manejar el carro así es Max. Es que de hecho, cuando Max coge las curvas, hay muchas veces que uno alcanza a ver que el carro se eleva un poquito y vuelve y lo acomoda. Entonces él ya la tiene clara, el man sabe cómo manejarlo. Así, y le gusta manejar el carro así. Los demás pilotos no hay uno que maneje igual. Entonces a todos les gusta más sentir que la cola... ¿Por qué? Porque entonces pierdes confianza. Entonces tú ya no vas tan rápido en esa curva porque sabes que si entras muy rápido, el carro te puede sacar la cola y te vas. Sí. Que es lo que le pasó entonces, como tú tratas de igualarte a Max, terminas estrellándote, que fue lo que le pasó a Checo varias veces el año pasado, lo que le ha pasado a Liam Lawson, que ellos tratan de sobremanejar para acercarse a lo que hace Max Verstappen y terminan mal porque ellos no saben manejar así. No es el estilo de ellos. Ese es el problema de Red Bull. Entonces, el que llegue ahí va a ser difícil que iguale. Entonces, pensando en esto, ¿para qué cambiar ya a Liam Lawson? O sea, si sabes que ustedes realmente están seguros que Yuki Tsunoda va a llegar a hacer mejor trabajo que Lawson. Yo creo que va a ser lo mismo. Yo creo que va a ser lo mismo. Sí. Y nos mostró, Pierre Gasly nos mostró que fue lo mismo. Alex Albon nos mostró que fue lo mismo. Checo Pérez nos mostró que fue lo mismo. Y Checo, ojo, incluso en 2 temporadas estuvo bien. Estuvo luchando, sí, el campeonato. Y a mí, yo les digo, yo no soy fanático de Checo. A mí Checo tiene cosas que a mí no me gustan en su manejo. Pero hay que reconocérselo. Él estuvo ahí a la par con Max en algunos momentos. Sí, o sea, la temporada en la que Max es campeón, además de ayuda de Checo, en una carrera le dicen a Max que deje pasar a Checo para que hagan el 1-2 en el campeonato. Max no lo deja y Checo queda tercero. O sea, estamos hablando de que si Max hubiera aceptado hacer ese cambio de posición, hubieran hecho Red Bull 1-2 en el campeonato mundial. De acuerdo. Entonces, efectivamente, el problema es el carro y el carro está diseñado para Max Verstappen y es muy difícil que otro piloto lo pueda manejar. Entonces, yo creo que es un error cambiar a Liam Lawson, además después de haber gastado, porque Red Bull tuvo que pagarle un cojonal de plata a Checo para que se fuera. Porque Checo tenía su contrato hasta el 2026. Entonces, Checo obviamente no es pendejo y dijo, bueno, ¿me quieren sacar? Bueno, paguen. Sí, bájese las lucas. Bájese las lucas para sacarme. Entonces Red Bull sacó un resto de plata para montar a Liam Lawson y ahora le dan 2 carreras nomás a Liam Lawson para montar a Yuki y ahora quemar a Yuki. Sí. Y además quemar a Yuki en Japón. Con en su casa, sí. O sea, no sé, para mí están error tras error. Creo que Christian Horner va a tener que replantear mucho de su futuro y los dueños de Red Bull seguramente van a presionar a Christian Horner porque esto no va a salir bien. Y que también por ahí se dice que no es tan seguro que Lawson baje a Racing Bulls, sino que de pronto Colapinto puede ser el piloto que llegue a estar en Racing Bulls. Bueno, lo que pasa es que Colapinto sí tiene una base de fans muy brava. En todo lado, que todo el mundo lo está montando en todo lado. Y él no es pendejo. Las declaraciones que dio Colapinto hoy sobre el tema Red Bull, dijo, no, sin que dijeran nada, él empezó a decir, a mí me encantan los carros que tienen la punta muy, muy sharp, me gustan los carros que tienen la cola suelta, porque yo sí manejo. Él sabía, él sabe, y se está vendiendo. Ese chido es muy inteligente. Sí, es muy pilo, la verdad. Bueno, rápido, los 3 que nos quedan, 3 deportistas que regresaron y volvieron con toda. Uno de ellos, Tiger Woods. Tiger Woods, luego de un escándalo familiar, decide regresar a la PGA Tour, luego de haber ganado todo en su carrera. Él se retira luego de un problema donde al parecer pues hay infidelidad hacia su esposa y como que da problemas también de alcohol. Decide como retirarse de los campos en el 2009
y luego regresa un año después de hacer su rehab y todo lo que tuvo que hacer para luego coronarse campeón nuevamente en el 2019. 10 años después de su retiro, volvió a ser campeón de un Major. Tiger Woods, otro de esos grandes que se fue y volvió para ser campeón. Otro que tenemos dentro de esos es Floyd Mayweather, el boxeador, que a mí el estilo de Floyd Mayweather es el estilo de boxeo más aburrido que he visto en mi vida. Es que, bueno, pues no me voy a meter muy técnico en este tema porque me demoro mucho, pero sí, o sea, la guardia que utilizaba Mayweather era una guardia defensiva y que es muy difícil de atacar para los otros boxeadores. Sí. Entonces sí, él la mayoría de peleas sí logró knockouts, pero varias también se las llevó por decisión. Sí, porque era muy... ya esperar que le dieran puños y entonces se cansaban y él llegaba y conectaba dos y ya. Sí, ves que la guardia de él ni siquiera es como la que está haciendo Juanca, que se cierran acá, sino que él desvía los golpes es con el hombro. Con el hombro. Entonces, claro, ahí esa guardia es muy difícil porque el puño no alcanza a llegar, porque choca antes con el hombro. Entonces él ganó medalla de bronce en los Olímpicos del 96, fue campeón en 5 divisiones distintas, en peso superpluma, en ligero, en welter ligero, en welter y en peso mediano ligero. En el 2015 se retiró con récord de 49-0 después de ganarle a André Berto, y en el 2017 salió del retiro para pelear contra Conor McGregor, que era en ese entonces la figura más importante de la UFC. Sí. Y bueno, para mí esta pelea, más allá de demostrar que Mayweather es el mejor de la historia, era para llegar al 50-0 y para meterse las lucas. De acuerdo. Y por los likes. Sí, porque es que esta pelea generó, se tiene la cifra que más o menos recaudó entre 600 y 700 millones de dólares. Y Mayweather ganó alrededor de 280 millones y McGregor ganó 130. No, si yo voy y peleo. Entonces, o sea, uno sin pelear. Si a mí me dicen, vaya y dice con Mike Tyson, caminé. Por eso yo voy. El boxeo da mucha plata. Bueno, y ya para cerrar, el gran Michael Phelps. Uno de mis deportistas favoritos de todos los tiempos. Un tipo que siempre además estuvo muy afectado por la salud mental, que digamos que dentro de todo su entrenamiento, y siempre lo contó, que lo volvieron o lo educaron para ser un atleta de alto rendimiento, que lo educaron para hacer lo que efectivamente consiguió, pero que en su momento también tuvo problemas hasta con la justicia, porque lo pararon varias veces bajo los efectos del alcohol conduciendo. De hecho lo encontraron también en su momento fumando marihuana, pero en dos momentos distintos. Primero, cuando en Atenas, Beijing y Londres se ganó 19 medallas olímpicas. Es una locura, es que era una máquina. Una locura. Y allí es cuando tiene que tomar, digamos que, aunque él quería también un descanso obligatorio por todo lo que venía rodeándolo. Pero luego, en 2014, después de arrepentirse, hablar de nuevo con su entrenador y después, digamos que, de salir de algunos problemas de su vida personal, que él siempre dijo, el tema de la salud mental y de la depresión lo afectaban un montón, pues volvió para los Juegos Olímpicos de Río, donde se volvió a colgar 5 medallas de oro y una plata. Es una cosa impresionante, y claro, para terminar al fin como uno de los mejores nadadores de todos los tiempos, para mí el mejor, era de verdad pasional verlo botarse al agua. 28 medallas olímpicas, 23 de oro, 3 de plata y 2 bronces. Hoy en día dedicado a su familia. De hecho alcanzó a correr un par de maratones, flojo para correr, casi le ganó a una niña como de 7 años en una maratón de 5 kilómetros que se demoró 30 minutos haciendo, pero sin duda uno de los tipos que además deja un ejemplo de superación tremenda, porque caer en este tipo de actividades siendo un atleta, como el guste de tomar o de fumar marihuana sabiendo que las cámaras y las luces están encima de él, pero volver y demostrar que se puede superar e incluso demostrar que sabe tomar decisiones como la de ahorita de me dedico a mi familia, porque ya después de los Juegos Olímpicos de Río anuncia su retirada definitiva, pues aplausómetro alto, y que Michael Phelps se encargue de contar su leyenda. Bueno, ahí está. Vamos a ver cómo le va en el regreso a la tenista Alice Jounet de Francia. Regresa al tenis 10 meses después. Y queremos recordar algunos de los grandes regresos, los comebacks más importantes del mundo del deporte. Luis Carlos Guerrero, Juanito Aparicio, el gran Santi Vázquez, hoy en la producción y en la dirección de cámaras, DJ mezclando en vivo nuestras imágenes. Y yo, Juan Camilo Ortiz, los acompañamos hasta acá. Nos oímos y nos vemos de nuevo mañana en Caracol Radio y Radioactiva con esto que es Deporte Universal. Chao, chao. Deporte Universal, el único espacio donde le puedo llevar la contraria a mis papás.